Buenas tardes, en este caso vamos a presentar nuestro caso clínico con depresión en el enfoque cognitivo-conductual. La depresión es un trastorno mental que viene acompañado por un conjunto de emociones y situaciones, donde estas repercuten significativamente en la calidad y en el funcionamiento cotidiano del paciente. Nuestra paciente se llama Luisa María Vanegas Roca, edad 23 años y nacida en la ciudad de Villavicencio, Meta. Situación sentimental, soltera y ocupación empleada. Como motivo de consulta, nuestra paciente manifiesta lo siguiente. Hace 8 meses acabó mi relación sentimental que duró 7 años, con el hombre que creí que iba a estar conmigo toda la vida. No encuentro sentido a lo que hago, siento que su ausencia me está acabando poco a poco. En la historia de vida de la paciente, en su etapa infantil, se demuestra que fue una niña atenta, juiciosa, estudiosa y muy activa en todas las actividades escolares. En su etapa adolescente todo transcurrió muy normal hasta el grado 11, donde conoció a su expareja y todo cambió significativamente. Afirma que surgieron varios cambios propios de su adolescencia que generaron inseguridades y así su baja autoestima. Menciona que su novio, su pareja, era impulsivo y controlador a tal grado de no poder decidir por ella misma. En su etapa actual, la paciente se encuentra trabajando en una empresa de ventas de seguros para autos. Manifiesta que solamente va porque tiene demasiadas deudas, pero que no siente ninguna motivación o interés por ir a trabajar. No hace sus labores bien, no se concentra bien. Y al pasar por lugares que frecuentaba con su expareja, vienen recuerdos a su mente que la hacen sentir demasiada tristeza. En descripción del caso, la paciente nos cuenta que llevaba 7 años de relación, donde hubieron infidelidades por parte de su expareja en varias ocasiones. Sin embargo, ella lo perdonaba hasta el día que él decidió dejarla por otra. Es así donde sufre de insomnio porque se la pasa llorando todas las noches, rechaza toda ayuda de parte de los demás y manifiesta que se le dificulta realizar sus actividades diarias por el hecho de que siente mucha tristeza y desinterés. No se alimenta bien porque ya no le ve agrado a la comida. Esto hace que haya una gran pérdida de peso. Siente que no tiene resiliencia ante los problemas, ante el más mínimo problema siente frustración. Genograma. Como descripción del caso utilizaremos 6 criterios según el DSM-5. Me permito leer lo siguiente. Primer criterio. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. Por ejemplo, se siente triste, vacía, sin esperanza, o de la observación por parte de otras personas. Se ve lloroso, decaído. ¿Sí? Esto lo sacamos de American Association 2014, página. Lo podemos evidenciar porque ella se nos comenta que se la pasa llorando todo el tiempo, se siente decaída y no tiene ningún interés por levantarse a realizar labores cotidianas, como ir a trabajar, alimentarse o hasta muchas veces en su higiene personal. Segundo criterio. Disminución importante de interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días, como se desprende de la información subjetiva de la observación. Menciona que los recuerdos llegan a su mente cuando se encuentra en lugares que frecuentaba con su pareja. Esto hace traer esos recuerdos, hacen que se sienta otra vez devastada recordando la ruptura con su tercer criterio, que es muy asociado al primer criterio que hablamos anteriormente. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. Por ejemplo, modificación más de un 5% del peso corporal en un mes o disminución o aumento al apetito casi todos los días. Esto lo podemos ver en que ella ya no se alimenta por el mismo desinterés que tiene al agrado hacia comer. Ha perdido peso y eso hace que afecte. Cuarto criterio tenemos el insomnio o hipersomnia, que lo podemos evidenciar en que la paciente no duerme, ya que en las noches es donde más frecuentan los pensamientos de tristeza, ya que se la pasa llorando casi todas las noches. Como quinto criterio tenemos fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Como mencionamos en la descripción del caso, la paciente no tiene ánimos ni interés por ir a laborar, ni realizar actividades cotidianas. Y sexto, que va unido a la anterior,
es disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. Aquí es cuando la paciente nos manifiesta que no puede realizar sus actividades diarias, no tiene energía, no tiene interés y mucho menos cuando está sola. De acuerdo a lo anterior, hemos sacado unas hipótesis preliminares. Primero, hipótesis biológicas. Tenemos una descripción. Tenemos 6 hipótesis preliminares según el formato de conceptualización de Peck. Como hipótesis preliminares tenemos 6 según el formato de contextualización de Peck. Primeramente me permito leer. Biológicas. Evaluaciones inadecuadas se refieren a los conceptos e imágenes y autovaloraciones erróneas que mantiene al sujeto a la descripción de sí mismo. La paciente refleja un bajo autoestima, ya diciéndose a sí misma por su estructura física o sus comportamientos inadecuados que ella cree que así fueron causantes de la ruptura, haciendo que ella sienta un sentimiento. Segundo, conductas maladaptativas. Se refiere a las estrategias de acción inadecuadas o deficientes usadas por el sujeto para resolver sus problemas. La paciente evita hábitos de alimentación e higiene por el desinterés que tiene, creyendo que eso no es importante para la solución. Tercero, supuestos personales. Se refiere a las creencias tácitas, asunciones o reglas que el sujeto utiliza para contextualizar su realidad y a sí mismo, y que constituye el factor nuclear de vulnerabilidad personal. La paciente se convence de que su expareja no va a volver y que es su culpa que eso haya ocurrido. Como aprendizaje social tenemos 3 hipótesis. Primera, atribuciones inadecuadas. Se refiere a las atribuciones causales erróneas que mantienen el sujeto sobre su conducta, la de los demás y los eventos. Creencias causales erróneas. Por lo tanto, aquí podemos ver que la paciente opta por una evitación al diálogo, creando una barrera o obstáculo para la interacción con otras personas. Segundo, expectativas irrealistas. Se refiere a las predicciones erróneas o inadecuadas que mantienen el sujeto sobre lo que puede esperar de los demás, la terapia o el terapeuta. La paciente se niega totalmente a que la terapia o el terapeuta puedan ayudar a solucionar su problema de ruptura. Tercero, esquemas tempranos. Se refiere a asunciones o supuestos relacionados con el supuesto central del problema y que se generaron en épocas tempranas de la vida del sujeto. La paciente no ha tenido más parejas. Su expareja fue la primera experiencia y la única hasta el momento experiencia amorosa que ha tenido. Fue a los inicios de su adolescencia e inicios de su adultez que han sido significativas, marcadas en su vida. Para validar las hipótesis anteriores utilizaremos 3 cuestionarios, los cuales me permito leer los siguientes. Primero, cuestionario de pensamientos negativos de Kendall y Holland, de 1980. Consiste en 30 ítems donde el paciente puntúa la frecuencia en que lo piensa en la actualidad. El clínico los agrupa por los contenidos tipos de pensamientos automáticos puntuados. El cuestionario de pensamientos negativos lo utilizaremos para obtener la frecuencia de sus pensamientos de autoevaluaciones erróneas, ya que es el eje principal de su depresión en la baja autoestima. Esta escala se utilizará a las hipótesis de supuestos personales y pensamientos irreales y expectativas irreales. Como segundo cuestionario tenemos el de Weisman, que consiste en 35 ítems que agrupa 7 tipos de creencias disfuncionales o supuestos personales, a semejanza de las referidas por Beck. El paciente puntúa el grado de acuerdo a los distintos ítems. El clínico agrupa las puntuaciones en función de la puntuación total para cada. Esta escala se utilizará a las hipótesis de supuestos personales y pensamientos irreales y expectativas irreales, dando un total de puntuación por cada creencia. Y como tercer cuestionario tenemos el de creencias irracionales de Ellis. Consiste en 100 ítems que formulan creencias racionales e irracionales, organizadas al azar, y que el sujeto puntúa en función del grado de acuerdo con los mismos. El clínico puntúa las agrupaciones en 10 creencias irracionales, prototípicas referidas por Ellis, detectando las más relevantes.
Este cuestionario resalta las creencias irracionales evidenciadas en la hipótesis de atribuciones personales, de acuerdo a su comportamiento aislado. Después de haber utilizado estos autorregistros y cuestionarios como determinación del problema, podemos inferir en que fue la clave para determinar la frecuencia de estos pensamientos irracionales y disfuncionales del paciente. Enlazando los criterios del DSM-5 y la etiología para trastornos depresivos, la paciente cumple con 6 síntomas. Su trastorno lo evidenciamos en el CIE-10 como F32 episodios depresivos. Como análisis funcional, principios del aprendizaje, se puede manifestar que la paciente tiene dificultad para cambiar de manera autónoma sus pensamientos y expectativas, su relación con sus familiares, su vínculo social y su nivel académico, teniendo como consecuencia una baja autoestima, debilidad, agotamiento y desinterés por cualquier actividad. Como metas clínicas tenemos primero, la resolución de problemas, modificando el pensamiento de la paciente, creando confianza de sí misma y así. Segundo, el restablecimiento psicosocial, resaltando y exaltando todas las cosas que puede hacer bien, esas aquellas cualidades que la destacan por encima de los demás, haciendo que tenga confianza en sí misma y así demostrarlo y transmitirlo hacia la relación. Tercero, prevención de recaídas, la reestructuración y modificación de pensamientos o supuestos personales, haciéndole entender que no son acuerdos a su situación. Cuarto, el cambio de ideas irracionales por racionales y quinto, que van muy ligados los dos, el reconocimiento de pensamientos negativos. Y sexto, sustitución de pensamientos autonomáticos disfuncionales por interpretaciones razonables. Como objetivos de intervención utilizaremos las técnicas cognitivas conductuales como la terapia cognitiva. Utilizaremos 3 componentes básicos que nos ayudan a identificar las características específicas de este caso. El primero es la traída cognitiva, que consiste en la visión de sí mismo y del mundo de nuestro alrededor. El segundo es la estructura hipotética, que concibe a categorización, a filtración o plantillas que describen la distorsión de la percepción de la infancia, implicando su vulnerabilidad depresiva. Estas sesiones estarán distribuidas en etapas las cuales recogerán información significativa y apta para el correcto proceso y aplicación acertada de la terapia. En las siguientes imágenes veremos la tabla de cronograma de tratamiento de la terapia cognitiva. La depresión como síndrome tiene distintas formas de expresar su sintomatología, que se puede manifestar con síntomas físicos, cognitivos, motores y emocionales. Por lo tanto, se escogió esta terapia que es apropiada para el paciente, debido a sus componentes que relacionan todas las características o síntomas descritas anteriormente, como la baja autoestima, la pérdida de apetito, sentimiento de tristeza, pérdida de energía o desinterés por cualquier actividad e insomnio. Finalmente podemos decir que gracias al análisis realizado por Peck, fue posible concluir que dicho modelo es apropiado para la explicación e intervención de la depresión.